Nada sucede al azar. Hay mensajes que viajan a través del tiempo esperando el momento exacto para resonar con claridad. Edgar Cayce dejó uno de esos mensajes justo antes de su partida, y hoy, mientras el mundo se transforma a un ritmo que nadie puede negar, sus palabras regresan con una urgencia que no permite indiferencia. Durante mucho tiempo fueron ignoradas, cuestionadas o ridiculizadas, pero ahora los signos son tan evidentes que resulta imposible seguir apartando la vista. Algo se está materializando, y solo estamos en los primeros pasos. Llamado el profeta dormido, Edgar Cayce no fue un hombre de poder ni de ambición. No buscó fama, fortuna ni aplausos. Nació en 1877 en una familia cristiana sencilla de Kentucky, y vivió una vida humilde, profundamente centrada en su fe en Jesucristo. Leía la Biblia completa cada año, y creía que cualquier don venía con un propósito divino. Sin embargo, detrás de su apariencia cotidiana, se escondía un misterio que conmocionó al mundo. Cayce poseía la capacidad de entrar en un estado de sueño profundo, casi un trance. En esa condición contestaba con una exactitud impresionante preguntas sobre salud, temas espirituales, eventos del pasado y del futuro. Personas de todas partes le enviaban cartas pidiendo curación, guía o respuestas. Sin conocerlas y sin estar consciente, identificaba enfermedades, proponía remedios naturales y describía hechos que todavía no habían sucedido. Cada palabra era anotada con cuidado por asistentes, creando un registro detallado de miles de sesiones. Al despertar, no recordaba nada. Por eso él mismo insistía en que la información no venía de su mente, sino que pasaba a través de él desde una fuente superior. Al principio despertó dudas, pero con el tiempo, cuando sus anticipaciones se cumplieron una tras otra, la atención se hizo inevitable. Predijo el crack bursátil de 1929 cuando todo parecía sólido. Anunció la Segunda Guerra Mundial, el ascenso de Alemania, alianzas internacionales y cambios políticos que sacudirían el planeta. También habló de transformaciones en la Tierra, terremotos, subida del nivel del mar y patrones climáticos extremos. En su momento esas alertas sonaban exageradas. Hoy la ciencia confirma polos en movimiento, tormentas nunca vistas y un clima cada vez más impredecible. Incluso advirtió sobre enfermedades nuevas, rápidas y desconcertantes que afectarían los pulmones y el sistema inmunológico, dejando a los médicos sin soluciones claras. Edgar Cayce nunca dijo que sus visiones fueran inevitables. Las presentaba como señales, avisos para que la humanidad se despertara, fortaleciera su espíritu, cuidara su cuerpo y volviera a una vida de amor, conciencia y conexión con lo divino. Su visión final, compartida poco antes de partir en 1945, es la que hoy cobra más fuerza. Y si tantas de sus palabras ya se hicieron realidad, la pregunta es directa. ¿Estamos preparados para lo que resta? Antes de seguir, si este mensaje toca tu interior, te pido que pulses me gusta, te suscribas al canal y compartas esta comunicación con quien sientas que la necesita. Quédate hasta el final. Lo que sigue puede cambiar cómo ves el mundo y tu lugar en él. Las visiones de Edgar Cayce no nacían del estudio, la investigación o la especulación. Aparecían mientras dormía, literalmente. Eso lo hacía único y también la razón por la que algunos lo temían o no lo entendían. Para acceder a lo que llamaba la fuente, Cayce se recostaba, cerraba los ojos y entraba en un sueño profundo, parecido a un trance. En ese estado, hablaba con calma, respondiendo preguntas complejas que no podría manejar despierto. Lo asombroso era lo específico y preciso de sus respuestas. Diagnosticaba enfermedades en personas que nunca había visto. A cientos de kilómetros describía funciones del cuerpo, sugería remedios naturales e incluso relataba episodios pasados de la vida de alguien, todo sin contacto ni información previa. Decía que en trance se conectaba a una conciencia universal, algo mayor que él. Para Cayce, esa era la mente divina o una fuente sagrada que guardaba todo el conocimiento del pasado, presente y futuro. Insistía en que no era mago ni tenía poderes especiales. Creía que esa capacidad venía de la oración, la fe y una vida dedicada a servir a los demás. Lo que inquietaba a algunos era que muchas respuestas incluían verdades espirituales y referencias bíblicas. Hablaba del alma, de la vida después de la muerte e incluso de existencias previas, ideas difíciles para muchos cristianos de su tiempo. Aún así, Cayce siempre volvía a una creencia central: Jesucristo como el ejemplo perfecto de vida humana y el camino hacia la verdadera sanación y salvación. Creyeran o no en su don, una cosa era innegable: Cayce accedía a algo que superaba la comprensión humana. Y los mensajes que traía de ese ámbito invisible cambiarían para siempre cómo muchos veían la vida, la muerte y el futuro. Edgar Cayce no solo hizo predicciones globales, muchas de sus alertas más urgentes apuntaban directamente a Estados Unidos. En una época en que el país se sentía fuerte, en crecimiento e invencible, Cayce habló de grandes desafíos por venir. Sus visiones señalaban cambios profundos en la Tierra,
la sociedad y el espíritu de la nación. Y hoy muchos creen que esos cambios ya están desplegándose ante nosotros. Una de las alertas más claras fue sobre desastres naturales. Habló del aumento del nivel del agua, tormentas violentas y terremotos que afectarían zonas no conocidas por esos riesgos. Advirtió sobre cambios drásticos en la costa estadounidense. Décadas después vemos huracanes más intensos, patrones climáticos extraños, inundaciones históricas e incendios forestales devastadores. Incluso grandes ciudades como Nueva York y Miami luchan contra el ascenso del mar, tal como Kayce lo anticipó. Pero no se quedó en la naturaleza. Kayce también alertó sobre un declive espiritual y moral, un tiempo en que los estadounidenses estarían divididos, enojados y perdidos. Describió una nación sufriendo confusión, desconfianza y miedo. Al observar el clima político y social actual, muchos sienten que esas palabras se han hecho realidad. El sentido de unidad se desvanece. Las personas están más aisladas, más desconfiadas y más desesperadas por creer en algo. También vio dificultades económicas y tensiones internas crecientes. El desempleo, la inflación y la desigualdad aumentarían, dijo, creando una presión que podría llevar a grandes cambios en el gobierno y en la forma de vida. No dio fechas exactas, pero las señales son imposibles de ignorar. Aún así, Kayce nunca habló para crear pánico. Veía estos acontecimientos como parte de una transformación mayor, una que podría llevar a una renovación espiritual si las personas elegían volver a Dios y a los demás antes de que fuera demasiado tarde. Para muchos, el nombre Edgar Cayce evoca predicciones psíquicas y visiones misteriosas. Pero pocos saben que Kayce era un cristiano profundamente comprometido. Leía la Biblia completa cada año, enseñaba en la escuela dominical, oraba a diario y vivía según las enseñanzas de Jesucristo. Esto no era solo una parte de su vida, era el fundamento de todo lo que creía y hacía. Lo notable de su historia es que su extraño don nunca lo alejó de Dios, lo acercó más. Creía que sus visiones y lecturas no eran magia ni poderes sobrenaturales, eran herramientas que Dios le había dado para ayudar a otros, especialmente a los enfermos o a los perdidos. Siempre decía que sanar el cuerpo no era suficiente si el alma quedaba olvidada. La verdadera sanación, según Kayce, venía de volver a la fe, el perdón y el amor, tal como Cristo enseñó. Kayce nunca pidió que la gente lo siguiera a él, constantemente los dirigía de vuelta a Jesús. Creía que Cristo era el ejemplo perfecto de lo que un ser humano debía ser. En sus lecturas a menudo citaba las Escrituras y explicaba verdades espirituales usando la Biblia como guía. Incluso cuando hablaba de cosas inusuales, como vidas pasadas o eventos futuros, recordaba a las personas que Dios tenía el control y que la salvación solo venía a través de Cristo. Esta conexión entre su fe y sus visiones dio consuelo a muchos cristianos que siguieron su obra. Mostró que incluso en medio del misterio y lo desconocido había un mensaje claro: volver a Dios, amarse unos a otros y preparar el alma. Para Kayce la profecía nunca fue sobre el miedo. Fue un llamado a regresar al corazón de la vida cristiana antes de que las tormentas que vio se hicieran realidad. Entre las miles de lecturas que Edgar Cayce dio, algunas de las más misteriosas y menos destacadas fueron sobre la propia Tierra. Oculta entre tantas sesiones, había una poderosa alerta. La Tierra algún día atravesaría una transformación dramática, no solo social o espiritual sino física. Kayce describió un tiempo en que los continentes se desplazarían, los océanos subirían, y partes del mundo desaparecerían mientras otras renacerían. En ese momento la mayoría lo descartó como fantasía, pero ahora las señales de las que habló son cada vez más difíciles de ignorar. Kayce dijo que líneas costeras enteras cambiarían, ciudades cercanas al mar enfrentarían devastación. Mencionó que partes de la costa oeste de Estados Unidos podrían deslizarse hacia el océano, mientras nuevas tierras surgirían en lugares inesperados. Estas advertencias antes parecían extremas, pero hoy las imágenes satelitales muestran cómo las costas se están alterando poco a poco. El aumento del nivel del mar, el deshielo de los glaciares y el incremento de los terremotos ya no son predicciones, son titulares. También habló de una razón espiritual detrás de estos cambios. Kayce creía que cuando las personas se alejaban demasiado de Dios, la naturaleza empezaba a responder. Advirtió que la falta de respeto de la humanidad por la vida, por los demás y por el planeta traería finalmente una purificación, no como castigo, sino como una forma de que la Tierra sanara y se reiniciara. Esta profecía nunca tuvo la intención de inspirar miedo, sino reflexión. Kayce creía que si suficientes personas cambiaban su corazón, estos acontecimientos podrían suavizarse o retrasarse. Veía la Tierra no solo como un planeta, sino como una creación viva de Dios que reacciona cuando se pierde el equilibrio. Lo que antes sonaba como un cambio imposible, ahora se siente inquietantemente cercano. Y aún así las palabras de Kayce nos recuerdan que el futuro no está fijado. Siempre hay tiempo para volver a lo correcto antes de que la Tierra se transforme sin aviso.
Mucho antes de que los científicos comenzaran a estudiar los campos magnéticos y las placas tectónicas, Edgar Cayce dio una advertencia escalofriante. Los polos de la Tierra se desplazarían. Describió un futuro en que los polos magnéticos e incluso físicos del planeta se moverían, desencadenando desastres naturales masivos. En ese momento la idea parecía impensable, pero hoy la ciencia comienza a alcanzarlo, y lo que Cayce vio hace casi un siglo podría estar desarrollándose ahora. Cayce no usó términos técnicos, simplemente dijo que la Tierra se fracturaría en muchos lugares, y que el eje, la línea invisible alrededor de la cual gira el planeta, se desplazaría. Este cambio, dijo, traería inundaciones, terremotos, clima violento y la pérdida de tierras en varias regiones. Mencionó áreas como la costa oeste de América, partes de Japón e incluso el norte de Europa como vulnerables a cambios repentinos y extremos. Los científicos modernos han confirmado que los polos magnéticos de la Tierra efectivamente se están desplazando. En los últimos años, el polo norte magnético se ha movido más rápido que nunca, dirigiéndose hacia Siberia a una velocidad que ha sorprendido incluso a los expertos. Aunque aún no ha causado grandes desastres, muchos investigadores admiten que tal movimiento podría algún día afectar los sistemas de navegación, los patrones climáticos e incluso la estabilidad del planeta. Cayce también advirtió que estos cambios en la Tierra llegarían como una reacción en cadena. Volcanes en erupción en una región provocando terremotos en otra, y finalmente llevando a que grandes extensiones de tierra desaparecieran bajo el mar. Lo que parecía imposible entonces ahora coincide con el funcionamiento de las placas tectónicas y con la forma en que la presión se acumula bajo la superficie, preparando silenciosamente la próxima catástrofe. Pero muchos olvidan que Cayce siempre vinculó estos eventos con un despertar espiritual. Creía que los cambios de la Tierra no eran solo geológicos, eran señales de que la humanidad debía regresar a Dios antes de que el suelo se desplace bajo nuestros pies. Entre las anticipaciones más inquietantes de Edgar Cayce estuvieron sus alertas sobre enfermedades extrañas que se propagarían rápidamente, confundirían a los médicos y traerían miedo a las naciones. Estas advertencias llegaron en una época en que la ciencia médica avanzaba y la gente creía que las peores epidemias habían quedado atrás. Pero Cayce vio algo diferente, un futuro en que surgirían nuevas enfermedades y cambiarían la forma en que vivimos. Describió dolencias que atacarían los pulmones y el sistema inmunológico, propagándose a menudo en silencio antes de mostrar síntomas. Advirtió que muchas de estas condiciones dejarían a los médicos sintiéndose impotentes, ya que los tratamientos tradicionales no funcionarían. Cayce habló de la necesidad de una sanación natural, de sistemas inmunológicos más fuertes y de fortaleza espiritual para enfrentar lo que estaba por venir. Aunque no utilizó términos médicos modernos, sus descripciones suenan inquietantemente cercanas a lo que el mundo experimentó durante la pandemia del COVID-19. Más alarmante, Cayce dijo que estas enfermedades no vendrían solas. Creía que formaban parte de una advertencia mayor, una señal de que la humanidad se había vuelto demasiado orgullosa, demasiado descuidada y demasiado desconectada de Dios. Describió un mundo donde las personas perseguían el dinero, el poder y la comodidad, ignorando la salud de sus cuerpos, de sus espíritus y de sus relaciones entre sí. En su visión, la enfermedad no era solo una condición física, sino una señal espiritual. A menudo recordaba a sus seguidores que la sanación debía comenzar desde el interior. Fomentaba la oración, una vida limpia, los remedios naturales y sobre todo el regreso a la fe. Decía que el miedo debilitaba el cuerpo, pero la confianza en Dios podía fortalecer el alma, incluso frente a enfermedades mortales. Al mirar atrás, sus palabras ahora se sienten como algo más que simples predicciones. Se sienten como un llamado de atención, no solo sobre virus y medicina, sino sobre cuánto nos hemos alejado de lo que realmente importa. Aunque la mayoría de las lecturas de Edgar Cayce se centraron en Estados Unidos y Europa, algunos mensajes raros y poderosos hablaron de una tierra que en ese momento muchos pasaban por alto: Brasil. En una de sus lecturas en trance, Cayce describió a Brasil no en términos de política o poder, sino como algo mucho más importante, un centro espiritual para el mundo en los tiempos venideros. Cayce dijo que Brasil se convertiría en el corazón espiritual del mundo. En aquel momento esta afirmación desconcertó a muchos. Brasil no era un líder global ni un actor principal en los asuntos internacionales, pero Cayce no hablaba de fuerza militar ni de influencia financiera. Señalaba algo más profundo, una transformación del alma, un lugar donde las personas recurrirían a la fe, la familia y a Dios como forma de vida. Creía que a medida que el mundo enfrentara más caos, violencia y confusión, Brasil seguiría siendo una tierra donde los valores espirituales y los principios morales sobrevivirían y crecerían. Veía un pueblo rico de corazón, fuerte en creencias y unido por su conexión con algo más grande que ellos mismos.
En un futuro donde otras naciones podrían perder su rumbo, Brasil destacaría por su fe y su resiliencia. Cayce también sugirió que surgiría un nuevo tipo de liderazgo, no uno basado en el poder sino en el ejemplo. Brasil ayudaría a guiar a otros de regreso a la verdad, no por la fuerza sino mostrando cómo vivir con amor, bondad y un profundo compromiso espiritual. En su visión, la fortaleza de Brasil sería su humildad, su generosidad y su capacidad de permanecer cerca de Dios. Hoy, mientras muchas personas en todo el mundo buscan sentido, las palabras de Cayce resuenan con una claridad renovada. Tal vez el mundo ya esté comenzando a mirar hacia Brasil, no en busca de poder, sino de paz, fe y un recordatorio de lo que verdaderamente importa. Entre los mensajes más poderosos y sagrados de Edgar Cayce se encontraban sus visiones sobre el regreso de Cristo. A diferencia de las imágenes dramáticas y temerosas que muchos asocian con el fin de los tiempos, la comprensión de Cayce era profunda y profundamente espiritual. No describió una llegada violenta en las nubes ni un día de fuego y destrucción. En cambio, habló de un regreso que comenzaría dentro del corazón de las personas, un despertar espiritual que prepararía al mundo para algo mayor. Cayce creía que Jesucristo regresaría, pero no de la manera que muchos esperan. Dijo que la segunda venida comenzaría como un cambio en la conciencia humana, un deseo creciente de vivir con compasión, perdón y verdad. Esta transformación interior, afirmó, permitiría que la presencia de Cristo se sintiera nuevamente, no solo en iglesias o escrituras, sino en la vida diaria, en la forma en que las personas se tratan y viven su fe. También advirtió que antes de este regreso espiritual, el mundo enfrentaría un tiempo de gran prueba. Habría confusión, conflicto y profundas luchas morales. Las personas serían arrastradas en todas direcciones, tentadas a perder la esperanza o a alejarse de Dios. Pero a través de todo ello, Cayce dijo que quienes permanecieran fieles, bondadosos y en oración se convertirían en luces en la oscuridad. En su visión, los tiempos finales no trataban de destrucción, sino de renovación. Creía que la humanidad atravesaría un periodo doloroso de purificación, pero que del otro lado nacería un nuevo mundo, uno guiado no por el miedo o el poder, sino por el amor y la verdad. Cristo no vendría a castigar, sino a guiar, sanar y traer paz. Para quienes viven por la fe, la visión de Cayce no ofrece miedo, sino una promesa de esperanza. Edgar Cayce hablaba a menudo de una purificación venidera, un tiempo en que el mundo atravesaría un sufrimiento profundo, no como castigo sino como un proceso de limpieza. Lo describía como un paso necesario para que la humanidad avanzara, regresara a Dios y reconstruyera la vida sobre una base espiritual más sólida. Para Cayce, este periodo estaría marcado por confusión, dificultades e inestabilidad generalizada, pero a través de esa oscuridad comenzaría a abrirse un camino hacia la luz. Explicaba que las personas se habían alejado mucho de las leyes del amor, la humildad y el servicio. La codicia, el orgullo y la división se habían convertido en las fuerzas dominantes de la sociedad. Como resultado, el mundo se vería obligado a enfrentar las consecuencias: desastres naturales, agitación social, colapsos políticos y crisis personales, no para destruir sino para despertar. Cayce creía que en tiempos de comodidad las personas olvidan su alma, pero en la lucha vuelven a buscar, a orar, a reflexionar y a regresar a lo que realmente importa. Este tiempo de purificación, según Cayce, tocaría todas las áreas de la vida. Las familias serían puestas a prueba, los gobiernos se sacudirían, las economías caerían, las enfermedades y los desastres aumentarían. Sin embargo, quienes permanecieran firmes en la fe, eligieran la compasión por encima del miedo y vivieran cerca de Dios, sobrevivirían a la tormenta, no solo con sus cuerpos, sino con sus espíritus renovados. A menudo recordaba a las personas que no cedieran a la desesperación en esos momentos. Decía que la hora más oscura llega justo antes del amanecer. El dolor era temporal, el propósito era eterno. Después de la purificación llegaba la sanación. Después del caos llegaba la paz. No era el final, era el comienzo de algo más santo, más honesto y más humano. Para quienes resisten con fe, Cayce veía un futuro de esperanza, un mundo renacido, alma por alma. Edgar Cayce veía más allá del sufrimiento. Incluso cuando advertía sobre desastres, divisiones y enfermedades, también hablaba de una promesa hermosa, el surgimiento de una nueva conciencia entre las personas. Creía que después del periodo de purificación vendría un gran despertar, no solo en un país o grupo, sino en todo el mundo. Sería un cambio en la forma en que las personas piensan, actúan y viven juntas. Esta nueva conciencia no estaría relacionada con la tecnología o la ciencia, sino con la madurez espiritual. Cayce veía un futuro donde los individuos comenzarían a comprender su propósito más profundo, no solo sobrevivir sino servir. En lugar de perseguir la riqueza, buscarían la verdad. En lugar de temerse unos a otros, reconocerían el alma de cada persona como sagrada. Llamó a este movimiento el nacimiento de la conciencia de Cristo en el corazón de la humanidad.
En términos simples, significaba que más personas comenzarían a vivir como Cristo vivió, con amor, paciencia, perdón y valentía. Al principio sería un cambio lento, casi invisible, pero con el tiempo familias, comunidades e incluso naciones comenzarían a orientarse hacia la paz, la justicia y la fe. Kaize no afirmó que este cambio sería fácil. Dijo que requeriría trabajo interior, oración, humildad y honestidad. Pero para quienes aceptaran el desafío, comenzaría a formarse un nuevo mundo, uno donde las personas ya no vivirían con miedo, sino en unidad con la voluntad de Dios. También advirtió que esta oportunidad no duraría para siempre. La ventana para el cambio se abriría, pero no permanecería abierta indefinidamente. Las personas tendrían que elegir, permanecer en la oscuridad del orgullo y el miedo, o entrar en la luz de la fe y la transformación. Según Kaize, el futuro no estaba escrito en piedra, se estaba escribiendo cada día con cada decisión que tomamos. En los últimos meses de su vida, Edgar Cayce estaba físicamente débil, desgastado por las miles de lecturas que había dado a lo largo de décadas. Sin embargo, incluso cuando su cuerpo se debilitaba, sus visiones se volvían más claras. Amigos y familiares recuerdan que una de sus últimas lecturas contenía un mensaje diferente a todos los anteriores, una advertencia final pronunciada casi en silencio, pero cargada de un peso que atraviesa generaciones. No fue un grito ni una amenaza, sino una última llamada al corazón humano. Kaize habló de un instante decisivo en el que tres grandes señales emergerían casi al mismo tiempo, como campanas resonando en distintos puntos del mundo. Convulsiones de la tierra, una profunda crisis espiritual y algo aún más inquietante, la aceleración del tiempo. No lo dijo con dramatismo, sino con la serenidad de quien sabe que el mensaje importa más que el mensajero. Hoy esa frase, la aceleración del tiempo, deja de ser una metáfora lejana. Se siente en los huesos, en la mente y en el alma. Los días pasan sin permiso. Los cambios se precipitan y lo que antes tomaba décadas ahora sucede en meses o incluso en semanas. Las estructuras sociales se reconfiguran. La fe es sacudida y la naturaleza parece alzar la voz. Kaize advirtió que este sería un tiempo de decisión, no de castigo. Un cruce de caminos espiritual donde no todos verían las señales, sino solo aquellos que permanecieran despiertos por dentro. Para muchos todo esto parecerá caos, desastres aislados, conflictos políticos, fenómenos climáticos extraños, pero para quienes observan con los ojos del espíritu, es un llamado claro a detenerse, a orar y a elegir con conciencia. Esta profecía final nunca trató de condena, sino de oportunidad. Incluso en la última hora, Dios sigue ofreciendo un camino. La verdadera pregunta no es qué está pasando, sino cómo vamos a responder. Durante años estas advertencias permanecieron en silencio. Hoy ya no. Las convulsiones de la tierra son visibles, terremotos, inundaciones, sequías, volcanes despertando donde antes reinaba la calma. No son eventos locales, son globales. La segunda señal, la crisis espiritual, se manifiesta en corazones cansados, hogares fracturados, fe debilitada y una creciente sensación de vacío. Cuando los valores espirituales se relegan, la confusión ocupa su lugar, tal como Kaize lo anticipó. Y luego está la prisa invisible, esa urgencia constante que no da descanso. Kaize decía que no era natural, sino espiritual, una señal de que el alma debe decidir, de que el tiempo para postergar ha terminado. Su mensaje final no fue miedo, fue esperanza. Regresa a Dios. Vive con propósito. Fortalece tu fe con acciones reales. Perdona, ama, cuida a los tuyos, protege tu corazón del odio y la desesperación. El mundo puede temblar, pero un alma arraigada en Dios permanece firme. La tormenta ya está aquí, pero también la luz. La elección sigue siendo nuestra, miedo o fe. Si este mensaje resonó contigo, pulsa like, suscríbete y comparte con quienes lo necesiten. Expresa tus pensamientos en comentarios. Leo y agradezco cada uno de corazón. Gracias por tu presencia. Que la bendición divina te acompañe siempre.